Estamos en el domingo último de octubre, fiesta de Cristo Rey. Lectura de la epístola del apóstol San Pablo a los Colosenses. Hermanos, gracias damos a Dios Padre, que nos ha hecho dignos de participar la herencia de los santos en la luz, que nos sacó del poder de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y remisión de los pecados, el cual es imagen de Dios invisible, el primogénito de toda criatura, pues en Él fueron creadas todas las cosas, en los cielos y en la tierra, las visibles y las invisibles, sean tronos o dominaciones, o principados o potestades. Todo fue creado por Él y en Él, y Él es antes que todas las cosas, y todas subsisten por Él. Él mismo es la cabeza del cuerpo de la Iglesia, que es principio, primogénito de los muertos, para que en todo tenga la primacía, porque tuvo a bien el Padre que estuviese en Él la plenitud, y por Él reconciliar todas las cosas consigo, pacificando por la sangre de su cruz la tierra con el cielo, en Jesucristo nuestro Señor. Continuación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Pilato a Jesús: ¿Eres tú el rey de los judíos? Respondió Jesús: ¿Tú dices esto tú por cuenta propia o te lo han dicho otros de mí? Replicó Pilato: ¿acaso soy yo judío? Tu nación y los pontífices te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si de este mundo fuese mi reino, mis vasallos no me defenderían para que no cayese en manos de los judíos. Mi reino pues no viene de aquí. Díjole pues Pilato: luego tú eres rey. Respondió Jesús: así es, soy rey. Yo para esto nací y para esto vine al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es amigo de la verdad, escucha mi voz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Estimados hermanos, en esta fiesta de Cristo Rey, estamos reunidos aquí para celebrar a nuestro Señor, que es Rey, y la misa es un medio excelente para glorificar a Dios y para honrar a nuestro Rey Jesucristo, Rey por naturaleza porque es Dios, pero también Rey por conquista porque es Redentor. Así que nuestro Señor ya ha pagado el precio, ya le pertenece la tierra, ya le pertenece el mundo, ya le pertenece el universo, porque Él lo ha rescatado de nuevo, que fue rescatado del pecado original. Y este reino, aunque ya esté pagado, aunque ya esté por derecho, ya le pertenece a nuestro Señor. De hecho, todavía no está conquistado, porque todavía Él no ha tomado posesión de su reino, no ha tomado posesión de aquello que le pertenece. Él ya pagó el precio de nuestras almas, ya pagó el precio de todo el mundo y de todo el universo. Hasta los mismos ángeles están ya bajo el orden de la redención. Así que esta obra de conquista de nuestro Señor está realizada aquí en la tierra parcialmente,
parcialmente, porque todavía nuestro Señor no ha conquistado todo, ha logrado una parte de su conquista, y la lucha entre el bien y el mal continúa. No es fácil esta batalla, y a veces hemos visto tiempos en que la iglesia avanza, en esos tiempos la iglesia retrocede, pero sigue la lucha, y llegará el momento en que nuestro Señor triunfe. Entonces, Él envió ya desde el tiempo de los apóstoles, Él envió su iglesia, Él envió sus sacerdotes, sus obispos, Él envió los papas, los buenos papas, y ya han hecho una parte de la conquista, ¿verdad?, de este mundo, que le pertenece a Jesucristo por derecho divino y por derecho de conquista. Entonces, esta conquista será plena el día que Jesucristo venga a juzgar los vivos y los muertos al final del mundo, y en ese momento la conquista de Dios será perfecta. Él será no solo rey de derecho, sino también de hecho en este mundo, y los malos serán sometidos, quieran o no quieran, en el infierno, y los buenos reinarán con nuestro Señor por los siglos de los siglos. Entonces, pero todavía estamos en ese periodo de conquista, de lucha, y una cierta incertidumbre que para los que no tienen fe, pues entonces no tienen la certitud de que vamos a vencer un día, que la guerra está ganada ya por anticipación, pero las batallas no siempre son ganadas para nosotros en esta tierra. Entonces tenemos que ver muchas miserias todavía mientras vivamos, pero si queremos reinar con Cristo, debemos combatir con Cristo. Y ese sentido del combate, como ya se lo he dicho muchas veces, es algo que se pierde, y que los católicos pierden conciencia de esa realidad, del combate que hay en esta tierra entre el bien y el mal, y creen que la vida cristiana es solo el bien y no es también el combate del mal, esa batalla constante que todos los días, incluso cuando ya nos levantamos en la mañana, tenemos que luchar contra nuestra pereza o contra nuestro egoísmo, este combate constante que hay, ¿verdad? Entonces, el gran engaño, uno de los grandes engaños del espíritu conciliar, es hacernos creer que en esta vida no hay combate, que todo se arregla con las buenas maneras. Ciertamente las buenas maneras generalmente es lo que debemos utilizar, pero muchas veces encontramos resistencia. Dios encuentra resistencia de los malos, Dios encuentra resistencia en el demonio, Dios encuentra resistencia en el mundo que está dirigido por el demonio. Entonces es inevitable que haya un choque a momento dado en nuestra vida entre el bien y el mal, y si no hay choque es porque estamos en cierta manera en complicidad con el mundo, en cierta manera en complicidad con nuestras pasiones, en cierta manera en complicidad con el pecado, con el mal. Entonces hay que tener cuidado de no hacer de la vida cristiana algo siempre agradable, siempre bonito, siempre de color de rosa. Y eso es lo que yo ya desde niño, cuando estaba en la escuela, una escuela católica,
yo vi la transición, me di muy cuenta, a pesar de ser niño, me di cuenta claramente el cambio de espíritu cuando empezaron ya a enseñar los cursos de religión de otra manera en la escuela, eran los hermanos maristas, y entonces empezaron a hablar de la religión con otra óptica, muy optimista sobre el mundo, como que el mundo no hubiera problemas y que todos fuéramos amigos. Sería lo ideal, ¿verdad? Que todos fuéramos amigos, que todos fuéramos buenos unos con otros, pero la realidad no es así. Y el demonio existe, y las personas que no aceptan el Evangelio, que no aceptan la voluntad de Dios, pues existen. Hasta nosotros mismos alguna vez hemos sido infieles a Dios. Entonces esa es una realidad. La vida cristiana es comportarse bien, no solamente ser buenos en un sentido pacifista, ¿verdad? También ser bueno es combatir al mal. Y una persona que ama el bien pero que no odia el mal, es que en realidad no ama el bien profundamente. Entonces, cuando yo amo a Dios y veo que alguien ofende a Dios, mi reacción natural es defender a Dios, ¿verdad? Defender su honor, es normal. Entonces el espíritu combativo en un alma cristiana es algo espontáneo. En la situación actual del mundo, el mal existe y todavía no ha sido restaurado todo el universo. Dios ha restaurado una parte, sobre todo las almas que han sido redimidas, que han recibido la gracia. Es una parte de la restauración que trajo el Redentor, pero todavía no está consumada su obra, así que el mal todavía existe y todavía hay que luchar con él. Hay que cuidarse del mal y hay que combatir el mal. Entonces esa es una realidad que ya para la mayoría de los que hoy se dicen católicos no tienen claros esta idea. No tienen clara esta idea de combate por Jesucristo, por el reino de Cristo, y sobre todo que se nos ha hecho creer que el reino de Cristo es solo espiritual, solo en los corazones, porque hay una mala interpretación de este evangelio que se dice que Jesucristo, muchas veces está mal traducido en los misales, en las Biblias, dicen que mi reino no es de este mundo. No, Jesucristo dice en latín, dice mi reino no viene de este mundo, no viene, es decir, ese no es el mundo que va a dar a Jesucristo su reino, pero sí es de este mundo. Es decir, que Jesucristo es Rey no solo de las almas, no solo de los corazones, no solo de las mentes, sino también del mundo sensible, de la sociedad, de todo cuanto existe. Él es Rey de todo, absolutamente. Entonces, según el nuevo concepto del Vaticano II, ya no es posible el reino de Jesucristo, el reino social de Jesucristo en esta tierra, que porque pues hay muchas dificultades y que porque hay muchos gobiernos que ya no quieren, etcétera, entonces ya no es posible el reino social de Cristo. Pues es algo por lo que Monseñor Lefebvre luchó mucho para defender el reino de Cristo, y él promovió siempre esta idea del reinado social de Cristo. Así, siguiendo pues la enseñanza de los papas, de los buenos papas, él siguió esa enseñanza de que es necesario que Jesucristo reine en la sociedad para que también pueda reinar en las almas.
porque lo contrario también es una ilusión, porque según el Concilio Vaticano II ya no es necesario que haya países oficialmente católicos, y entonces solo se busca aparentemente el reinado de Jesucristo en las almas, pero es muy difícil que las almas se salven si no hay un país cristiano, una sociedad cristiana, un gobierno cristiano que proteja las almas también, porque los gobiernos cristianos también tienen la misión de proteger la fe, la religión, la iglesia, como lo hacían en otros tiempos, ¿verdad? Aquí en México, los virreyes que eran católicos, era el gobierno cristiano, y que ellos defendían la religión, no eran la iglesia jerárquica, pero había una perfecta armonía con la iglesia jerárquica entre el gobierno y la iglesia. Lo que hoy parece imposible, ¿verdad? En nuestro tiempo, ya hasta los católicos ya han tomado esa mentalidad laicista, que les parece normal que el gobierno y la iglesia estén distanciados, que estén incluso opuestos, y que la iglesia no debe tener poderes en la sociedad, pero en otros tiempos era algo normal, y es necesario para el bien de las almas, ¿verdad? Porque en otros tiempos, por ejemplo, si la religión católica era la religión de Estado, pues estaban prohibidas las sectas, así de sencillo, estaban prohibidas las sectas protestantes, y no podían difundir sus errores con libertad, y es normal, ¿verdad?, que un Estado defienda a los miembros de esta sociedad, que defienda su fe, porque incluso el Estado cristiano debería estar al servicio de la salvación de las almas. La salvación de las almas, en el fondo, es el fin de esta vida. Así que tanto la Iglesia como el Estado deben estar al servicio de la salvación de las almas, aun si el Estado no tiene la competencia para santificar las almas o dar los sacramentos o cosas que implican directamente la acción sobre la santificación de las almas. De todos modos, el Estado, al ser custodio del orden civil, este orden civil Dios lo quiere como medio para ir al cielo. Así que también el Estado debería estar sometido al orden de Dios, al orden de que Dios quiere, es decir, que todas las almas se salven. Pero en un Estado donde hay libertad para todas las religiones, pues entonces el mal se difunde sin obstáculos, y es un problema, ¿verdad? Entonces ya hoy los católicos ya han absorbido esta mentalidad de la libertad religiosa, y les parece normal que haya libertad para difundir el error, les parece normal que haya libertad para difundir las herejías, las religiones que hacen que las almas se pierdan, que se condenen, las falsas religiones, y les parece justo que todos tengan derecho a difundir lo que piensan, aunque eso que piensan pueda ser nocivo para los demás. Así que las ideas nocivas normalmente deberían estar prohibidas. Entonces, si hoy vemos tanta descomposición en la sociedad, es por la falta de amor a la verdad, pero sobre todo porque hay libertad para difundir el mal, no hay barreras. Entonces un Estado cristiano es una barrera a muchos males. Así que ciertamente la Iglesia tiene una misión importantísima
para santificar a las almas, la principal, pero también se necesitan estados cristianos católicos, que son los que mantienen y defienden a la Iglesia, y si no hay estados cristianos, pues tampoco las almas se van a salvar. Así como en México, Hernán Cortés, a pesar de ser un soldado, un militar, pues él hizo muchísimo por la salvación de las almas. En el campo civil, lo que él hizo facilitó la salvación de muchísimas almas y la fundación de una nueva nación, entonces una nación cristiana. Entonces ahí se ve que también la actividad de los fieles, de los que no son eclesiásticos, ¿verdad?, que en la política puede tener consecuencias enormes en la difusión de nuestra fe, y es palpable la obra de Hernán Cortés en México. Se puede decir que él es el fundador de nuestra nación, así que debemos tener bien claro que nuestra religión es no solo una cuestión espiritual, también se lleva a los hechos, incluso a los hechos físicos, a los hechos políticos, a los hechos sociales, y si se renuncia a ese aspecto, estamos también renunciando al aspecto espiritual, porque no es posible vivir plenamente nuestra fe si no tenemos el apoyo. Bueno, es más difícil de vivir plenamente nuestra fe si no tenemos el apoyo de la sociedad, de lo que debería ser una sociedad cristiana. Y ya hoy la gente se ha acostumbrado a esa idea, y los católicos ven eso como normal, y no ven que tantos males de la sociedad vienen precisamente de eso, de esa renuncia al reino social de Cristo. Y en México pues fue un país pionero en la devoción a Cristo Rey. Y cuando había la persecución, justo antes de la persecución, los obispos de México ya venían venir la persecución. Entonces en México había esa devoción a Cristo Rey, y pidieron al Papa Pío XI, le pidieron que si pudiera permitir que en México se instaurara la fiesta de Cristo Rey, y el Papa Pío XI dijo, no solo la permitió para México, sino que la instauró para todo el mundo, y es la fiesta de Cristo Rey que hoy tenemos en la iglesia. Entonces esta devoción en México pues se ha deteriorado, se ha devaluado con el pasar de los años, y la gente cada vez se hace más indiferente y más pagana, y ese es el gran desastre que nos vino a traer el Concilio Vaticano II, esta falta de entereza en nuestra fe. Entonces, al punto que antes la fiesta era el último domingo de octubre y no al final del año litúrgico, precisamente porque la Iglesia pensaba que el reino social de Cristo era posible antes del fin del mundo, que era posible en el mundo, era posible antes de que viniera Jesucristo a juzgarnos. Entonces, por eso, como la Iglesia conciliar no piensan que ya no es posible el reino social de Cristo antes de la venida de Cristo, por eso han puesto esta fiesta justo al final del año litúrgico. Entonces nosotros la celebramos el último domingo de octubre, porque todavía está el mes de noviembre, es decir, es posible el reino social de Cristo antes del fin del mundo. Entonces si ya no se cree en esa posibilidad, entonces vamos a hacer lo que hizo el Vaticano II,
los papas del Vaticano II es pedir a todos los estados cristianos que dejen de ser oficialmente cristianos, como lo hicieron con Colombia, con varios países que todavía tenían esa legislación en la cual decían la religión de Estado es la religión católica, ¿verdad? Es la religión oficial, ¿verdad? Y como España, y ya los pocos países que todavía defendían el reinado social de Cristo de una manera social, pues ya eran pocos, pero fue la iglesia conciliar que les dio el tiro de gracia, porque los hizo que suprimieran eso de su constitución, ¿verdad? Y eso es criminal, y es un crimen muy grande que en una de las parábolas de nuestro Señor dice que nuestro Señor salió de viaje y cuando regresó dijo que ya muchos no querían que Él tomara posesión de su reino, y entonces dijo: traigan a todos aquellos que se oponían a mi reino, a que yo regresara, y mátenlos en mi presencia. Ese es el castigo que les espera a todos aquellos que han resistido al reino social de Cristo, a todos esos católicos, malos católicos o malos eclesiásticos que han resistido al reino social de Cristo y que han hecho que lo poco que quedaba de países confesionales que tenían la religión católica como religión de Estado, pues lo suprimieron, y en eso estamos viviendo. El caos que estamos viviendo es tremendo, porque ya la religión ya no tiene influencia, la religión católica ya no tiene influencia social, y los enemigos de Dios pues tienen las riendas del poder, tanto en la cuestión civil, en el mundo civil, en el mundo político, como en la misma iglesia. Y este es un desastre, ¿verdad? Es una pena ver cómo la sociedad se degrada, porque ya no hay defensas, ya no hay barreras, ya no hay esa acción de la gracia que es posible cuando se respeta el orden social de Cristo, ¿verdad? Entonces estamos luchando nosotros. Es importante que haya siempre por lo menos un grupo de personas que tienen las ideas claras, porque ellos son, por decirlo así, la pequeña luz por la cual, la pequeña flama de la cual puede volverse a encender en el mundo. Esta verdad se puede difundir de nuevo en el mundo. Por eso es necesario que siempre haya personas que profesan toda la verdad, y que aun si no podemos llevarla a los hechos actualmente, por lo menos tenemos el principio, esa convicción que un día puede difundirse en los demás, esa verdad, ¿verdad? La iglesia siempre ha existido y siempre existirá mientras estemos mientras Jesucristo no regrese. No puede ser destruida, pero es esencial a la iglesia de ser fiel a toda la verdad que Dios le enseñó, que la iglesia transmite. Es esencial que haya siempre por lo menos algunas personas que hacen una profesión de la verdad de la fe integral, porque siempre hay personas que están desorientadas, o que son católicos que tal vez no entienden bien lo que es su religión, pero aún así siempre debe haber por lo menos algunas personas que profesan la integralidad de la doctrina de la iglesia.
Y esa integralidad no es solo una ideología, un pensamiento, un deseo, debe ser algo concreto, no basta palabras, no basta ideas, no basta convicciones, porque cuando yo tengo la fe, esto implica que yo haga actos, pero si yo no hago estos actos, yo puedo perder la fe. Así que hay personas que creen que tienen la fe, pero en sus actos la desdicen, y por la ausencia de sus actos pueden perder la fe, ¿verdad? Puede pasar. O sea, en ciertas situaciones Dios nos pide confesar nuestra fe. Si yo no lo hago, estoy haciendo un pecado contra la fe, ¿verdad? Imagínense los mártires que les interrogaban si ellos creían en Jesucristo, y siempre decían que sí. No tenían miedo a confesar su fe, y si no lo hubieran hecho, hubieran pecado contra la fe. Quiere decir que la fe no es algo teórico, también es práctico. Así que si yo cuando no hago bien lo que debo hacer, estoy contradiciendo mi fe, y mi fe no es perfecta, e incluso la puedo perder porque no hago lo que debo hacer. Así que hoy en la Fraternidad San Pío X creen que basta que ellos tengan buenos libros, que tengan libros de Monseñor Lefebvre, que tengan algunas cosas muy bien escritas, tal vez, ¿verdad? Pero si en los actos tienen actitudes ambiguas, están cuestionando sus mismas convicciones, están cuestionando su misma fe. Así que ya no hay profesión integral de la fe cuando alguien empieza a disimular. No estoy diciendo negar, estoy diciendo disimular la fe, y puede ser un pecado grave en ciertos casos disimular la fe. Pero en la Iglesia Conciliar, para aquellos sacerdotes que deciden entrar que son tradicionales y que deciden entrar a la Iglesia Conciliar, pongamos un ejemplo, lo primero que les piden es decir, no criticar, no hablar en público de los problemas de la Iglesia, no hacer sermones criticando el concilio, criticando al Papa, criticando los errores conciliares. Es lo primero que les piden. ¿Por qué? Porque es muy importante la enseñanza, porque todo viene de la enseñanza, toda nuestra vida, nuestra actividad viene de los principios, de nuestras ideas. Así que es muy importante lo que se piensa. Eso tiene incidencia en todos los actos. Así que si eso hacen en la Iglesia Conciliar, para aquellos que entran a la Iglesia Conciliar, pues es esa su actitud. Y lo mismo para las sociedades Ecclesia Dei, que también han decidido acercarse a Roma. Lo primero que les dicen: no critiquen al concilio. Les damos permiso de decir la misa tradicional, de dar los sacramentos, de dar catecismo, les damos incluso iglesias, pero no critiquen a la Iglesia Conciliar, no critiquen al Papa. No se trata de criticar por criticar, sino denunciar los errores que han sido difundidos por la Iglesia Conciliar, e incluso hoy por el Papa. Entonces lo primero que les piden es eso. Y lo que da temor es que hoy es también en la Iglesia, en la Fraternidad San Pío X, que también se está cayendo en esa mentalidad de no decir todo, que nada más hacen sermones muy espirituales, cuando hay sacerdotes que son capaces de hacer sermones muy espirituales, pero que ignoran la realidad que estamos viviendo, que también cuestiona nuestra espiritualidad, nuestra vida cristiana, nuestra santificación, la situación que vivimos actualmente
es necesario conocerla. Si alguien quiere conservar la fe, tiene que conocer, hoy necesita conocer que hay una crisis en la iglesia, que hay problemas, porque eso está atacando nuestra fe, está cuestionando nuestra fe. Necesitamos saberlo. Entonces, si los sacerdotes, incluso tradicionalistas, entre comillas, se ponen en el plan de no decir todo y de no hablar de esos problemas de la crisis de la iglesia, de no a tener el combate de la tradición, de la enseñanza, entonces están debilitando las almas y las están exponiendo a la larga. Tal vez no sea de un día para otro, pero el hecho es que no tienen las almas, no tienen esas armas espirituales, esas almas intelectuales para defenderse de esta invasión modernista. Necesitamos pastores que denuncien el error, que denuncien el mal, que denuncien lo que está pasando hoy. Entonces, si no, las almas no toman conciencia y se dejan llevar. Y hay muchas personas que de muy buena fe van a la nueva misa, pero ya se han contaminado del espíritu protestante y piensan que la nueva misa es algo bueno, pero la nueva misa está calcada sobre la misa protestante, y la nueva misa hace que a la larga se pierda la fe. Es lo que Monseñor Lefebvre decía: la nueva misa está envenenada y hace que las almas pierdan la fe poco a poco. A lo mejor no lo sienten, no se dan cuenta, pero con el tiempo. Y hay personas que son católicas, pero ya tienen esa mentalidad protestante y no se dan cuenta, creen que son católicas plenamente y no lo son. Por eso se necesita que haya siempre, y forma parte para que la iglesia exista, se necesita personas, por lo menos algunas, que tengan la plenitud de la fe, la plenitud de la enseñanza de la iglesia, porque forma parte de la iglesia la integridad de la fe. Entonces, si algunos ya hacen omisiones, ya no representan plenamente a la iglesia. Y para que la iglesia exista, se necesita que siempre haya algunas personas que plenamente tienen la profesión total de la fe. Es lo que necesitamos hoy, personas así, y no basta la piedad, ¿verdad? Hay personas muy apegadas a su piedad, está muy bien, pero no es suficiente para salvarse. O como les dicen hoy en la fraternidad, San Pío X, les dicen: sí, basta que hagan su deber de Estado, no se preocupen de nada más. No es verdad. El primer deber de Estado es conservar la fe. El primer deber de Estado, cuando la fe está combatida, es defender la fe. No solo con libros, con escritos, sino con hechos, porque las ideas que no tienen incidencia en los actos no sirven, no son convicciones, no son fe. Así que debemos pedirle a Dios ese sentido de la fe cristiana que siempre lleva a los hechos, ¿verdad? Entonces, los católicos que se conforman de simplemente vivir una vida muy espiritual no es suficiente. Debemos, por eso nuestros enemigos tienen tanto poder, porque los católicos se han vuelto muy pasivos y no participan. Pues ya ahorita es tan difícil, pero en otros tiempos los católicos hubieran podido tener una acción más política y no lo hicieron por negligencia, porque se conformaban con una vida espiritual y no es suficiente. La vida, nosotros no solo debemos darle a Jesucristo Rey nuestras almas, debemos darle nuestra vida, nuestros actos, nuestra familia, nuestra sociedad, nuestro mundo. Debemos conquistar todo en nombre de Cristo Rey. Por eso ese espíritu de conquista cristiano es positivo, es bueno,
dirán que Hernán Cortés era muy cruel, no, pero él tenía intención de conquistar el mundo a Jesucristo. No digo que él todo lo que hizo fue perfecto, no es verdad, no fue perfecto en todo lo que hizo, pero él hizo muchísimo bien. Entonces, no solo los sacerdotes, los eclesiásticos están llamados a difundir nuestra religión, hasta los laicos están llamados a difundir nuestra religión, defenderla, a extenderla, ¿verdad? Eso era algo que en el tiempos de la España católica, porque hoy ya España ya no es católica hoy, pero en los tiempos de la España católica, tanto los eclesiásticos que el gobierno civil lo entendían muy bien, les parecía muy claro, pero hoy ya no es claro para la gente eso, ¿verdad? A los católicos. Y en México, pues ese espíritu cristero que hubo a principios del siglo XX, pues hoy ya se está perdiendo, ya prácticamente se está desapareciendo, porque los católicos se han vuelto materialistas, naturalistas. Entonces buscan un cristianismo que está conciliado con el mundo. Ese es el ideal del católico liberal, que concilia nuestra religión, que para ellos es posible conciliar nuestra religión, la sabiduría del Evangelio con la sabiduría del mundo. Esa es la mentalidad del católico liberal, y hay que tener mucho cuidado porque muchas veces tenemos reacciones en ciertos detalles y eso denota ese espíritu de conciliar nuestra vida cristiana con actitudes de hoy que no son correctas, que son mundanas. Entonces debemos separar siempre el trigo de la cizaña en nuestra vida, en nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestros actos. No es fácil, pero es el trabajo cotidiano de un buen cristiano hoy, el de purificar su alma, porque el veneno está por todos lados. Así que debemos tener mucha fortaleza y sobre todo un fuerte amor a la verdad, lo que nos dará ese espíritu de soldados de Cristo, como los soldados de Cristo Rey. Aquí en México es bueno leer los libros sobre los cristeros, porque eso nos hace volver a ese espíritu que es tan diferente del que hoy encontramos en los mexicanos. Es un desastre ver cómo el mexicano se ha echado a perder. Entonces hay que volver a esa fe de esos tiempos y no creer en la sabiduría del mundo, porque nos podemos hacer católicos liberales, y de eso hay demasiado hoy día en donde quiera. Vamos a pedirle a Nuestra Señora, Reina de México, a nuestro Jesucristo, Rey de México, del mundo, que nos ayude, que nos dé fe, y en la medida que nosotros correspondamos, pues Él también nos ayudará. Así que si hay almas generosas, hay esperanza para el futuro de la Iglesia. Ave María Purísima, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.